personas puedan desarrollar sus planes vitales y no se sientan discriminadas y apartadas, porque en el momento que nos sentimos discriminados y excluidos, realmente no somos capaces o nos cuesta mucho más desarrollar nuestra vida y se generan también situaciones de violencia, ¿no? Por eso es importante la convivencia. Y en esta convivencia son fundamentales los escolares, porque es algo que, como se dice en la nota conceptual del Congreso, la convivencia no es infusa, se aprende y necesitamos aprender desde pequeños, ¿no? Y los centros escolares, los centros educativos son el sitio donde fundamentalmente aprendemos en nuestra familia y en el colegio. Yo no voy a hablar de las experiencias de los centros escolares porque tenemos expertas que lo van a hacer muchísimo mejor que yo, pero sí algo más de las características de nuestra sociedad y de la población inmigrante. Nuestra sociedad, como decía, es diversa, lo es cada vez más, ¿no? Tenemos personas de distinto origen étnico, nacional, cultural, religioso. El grupo más importante que aporta diversidad a nuestra sociedad son las personas extranjeras. En enero del 2020 había en España 5.400.000 extranjeros empadronados, el 11,4% de la población. De ellos, 3,5 millones eran de países terceros. Y como sabéis, los que os movéis en el mundo de la educación, casi 800.000 alumnos son alumnos extranjeros también. Las personas extranjeras aportan dinamismo, ¿no? Aportan fuerza de trabajo, tienen proyectos vitales, son jóvenes, es gente valiente que ha salido de sus países por razones diversas, porque están en países no democráticos, porque están perseguidos, porque tienen dificultades económicas y buscan una vida mejor. Y eso es una decisión muy importante y muy difícil. Sin embargo, esa diversidad no es fácil de gestionar y de manejar y plantea desafíos, y existe un rechazo y una intolerancia de la población nacional y de cualquier persona hacia los que no conoce bien, ¿no? Por tanto, es muy importante trabajar en la convivencia, en la inclusión y en la cohesión. Y otra cosa que quiero decir es que no es una opción decidir trabajar en la convivencia o no trabajar en la convivencia. O sea, no podemos pensar que si no trabajamos estos temas no va a pasar nada y el futuro va a ser igual que ahora. Nuestra sociedad es diversa, es cada vez más diversa, y si no conseguimos relacionarnos bien todos y tener una vida en común en la que nadie se sienta excluido, tendremos problemas, nos irá peor y no queremos eso. Por tanto, tenemos que elegir la opción de la convivencia y de la inclusión. Juan Carlos, ¿me pones el vídeo? Os voy a enseñar un vídeo muy cortito, muy cortito. A una educación completa. Me gusta también poder... Hola, ¿qué tal? ¿Me gusta el desayuno? Llevo en España desde el año 2008. Tengo 3 niñas, soy madre soltera. Cuando empecé a trabajar con personas mayores, yo no tenía ni idea. Y poco a poco que encontré como la vocación que me ha llenado, y la verdad que por eso yo lo hago con mucho gusto. Sí que es verdad que ha sido más difícil porque tienes mucho miedo de llegar a contagiarles. Por no llevar eso a tu casa, hemos tenido que ser bastante precavidas en ese sentido y hay que seguir así. Yo en España estoy muy bien. Me gusta mucho que mis hijas pueden tener derecho a una educación completa. Me gusta también poder salir a pasear tranquilamente con mis hijas y que se come muy bien. Muchas gracias. Esta que se ve aquí es Cristina. Cristina era una de las cuidadoras de mi madre, la señora que se ve es mi madre, que falleció este verano. Y Cristina es del Salvador. Y ella, bueno, pues como dice, tiene 3 hijas y nos muestra varias cosas que le interesan de España. Una, que sus hijos tienen derecho a la educación, y otra, que puede pasear segura y tranquila con sus hijas, ¿no? Que es algo que nosotros damos como gratuito, la seguridad que tenemos en este país. Hace unos días Cristina vino diciendo que su hija, que quiere estudiar en la universidad,
le habían dicho en el colegio que había pensado de estudiar en la universidad si su madre tenía un montón de cargas familiares y una situación económica ajustada, ¿no? Y la niña pues se quedó totalmente impactada pensando que no iba a poder cumplir sus sueños, ¿no? Pero su madre le dijo: hija mía, haremos lo que sea para que tú puedas estudiar. Bueno, es solo un ejemplo de, bueno, pues de una persona inmigrante y luchadora, ¿no? Y de una niña además que es muy lista y que tiene muchas ganas de progresar. Los españoles tenemos en general una actitud positiva hacia la inmigración. Sin embargo, las situaciones de crisis como la económico-financiera, los atentados terroristas o la situación de COVID hace que nuestra actitud empeore. En el COVID hemos visto que ha aumentado el discurso xenófobo hacia los inmigrantes, la situación de miedo a perder el trabajo o a enfermar hace que muchas veces echemos la culpa a los extranjeros, pero ellos se han visto en situaciones más precarias en esta crisis. Y esas situaciones precarias de viviendas muy habitadas, de a lo mejor quedarse en paro, de tener que trabajar en primera línea, al final afecta también a sus hijos en el colegio, ¿no? Tenemos datos también, ¿no?, del abandono escolar, que en extranjeros es mayor que en los nacionales, del 30% versus el 15%. Y cuando nosotros desde el observatorio analizamos la integración de los hijos inmigrantes en el mercado laboral, vemos que en una cohorte larga de inmigrantes y nacionales, el 61% de los nacionales alcanzaban estudios universitarios versus el 37% de los inmigrantes. Y luego, al ver los puestos de trabajo que tenían, podíamos pensar, bueno, los inmigrantes tienen un menor nivel de educación. Al ver los puestos de trabajo que tenían de todos los nacionales, el 40% podía tener, todos los nacionales con estudios universitarios, podían tener trabajos técnicos, mientras que solo lo tenían el 20% de los inmigrantes. Por tanto, ahí hay más cosas que solo el nivel de educación alcanzado, sino también situaciones de discriminación que se tienen en el acceso a la vivienda, en el acceso al trabajo, en muchas situaciones de la vida, ¿no? Por eso tenemos que trabajar en políticas migratorias, en políticas de integración, en políticas de inclusión. Y voy a ir cortando porque se me va a acabar el tiempo. Y lo que quería decir finalmente es que las escuelas tienen experiencias muy valiosas de inclusión y de convivencia, que nosotros trabajamos habitualmente con el mismo Ministerio de Educación y las conocemos. Hacen falta políticas generales, por un lado, para que las escuelas vuelvan a ser esos centros de igualdad en el que todo el mundo se relacionaba con todo el mundo y no como está ocurriendo en muchas comunidades que se van segregando por nivel socioeconómico. Pero también desde las propias escuelas, desde los propios centros educativos, hay muchas experiencias importantes para incluir e integrar a la población diversa a la que tienen. El trato discriminatorio y la intolerancia no solo perjudican a las personas que lo sufren, empobrecen y perjudican y victimizan a toda la sociedad. Y por otra parte, el origen de cada uno de nosotros es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, que forma parte de nuestra identidad y que es algo con lo que contribuimos a la sociedad. Yo creo que cada uno podemos pensar qué característica tenemos que nos diferencia de los demás. Seguro que es algo positivo que podemos aportar a la sociedad y con lo que nosotros estamos contribuyendo. Por tanto, creo que todos tenemos que trabajar por la convivencia, por estar mejor toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline. A continuación, tiene la palabra Roser. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación y a las compañeras ponentes por permitirme compartir con todas vosotras este momento de reflexión y de intercambio. Burguillos del Cerro es una población de 3.000 habitantes de la provincia de Badajoz, con un castillo de origen islámico, con calles y plazas empedradas, con numerosos campanarios de espadaña, y sin embargo toda esta riqueza patrimonial no es suficientemente conocida ni valorada. Por este motivo, los niños y niñas de primaria del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe quisieron divulgar la cultura y riqueza de la población y resaltar la importancia del legado de sus antepasados. Crearon una audioguía infantil
de su conjunto histórico-artístico, estructurada en 11 cuentos, a los cuales podemos acceder con unos códigos QR que han colocado en cada uno de los monumentos. Para ello involucraron al Ayuntamiento, a la Junta de Extremadura, a numerosas asociaciones locales. El proyecto se llamó Te cuento mi pueblo 3.0. Estos niños y niñas se comprometieron a resolver una necesidad social. Llevaron a cabo un auténtico servicio a la comunidad y reforzaron con ello competencias lingüísticas, matemáticas, científico-técnicas, competencia digital, así como su capacidad para el diálogo, su actitud de respeto, cohesión de grupo, resolución de conflictos. Esto es el aprendizaje-servicio. Aprender haciendo un servicio a la comunidad. En el aprendizaje-servicio, los chicos y las chicas detectan un problema en el entorno, piensan soluciones, se organizan para llevar a cabo su proyecto, aplicando y movilizando de esta manera aprendizajes no solamente curriculares, sino también vitales y significativos para toda la vida. Veamos otro ejemplo bien diferente. En el verano del 2017, la población valenciana de Cullera vivió unos momentos particularmente trágicos. Graves incendios asolaron la montaña que rodea la población, afectando incluso el Parque Natural de la Albufera. Los adolescentes del Instituto Blasco Ibáñez vieron realmente las llamas muy cerca de las aulas. Eso movilizó en particular a los estudiantes de formación profesional básica de agrojardinería, que se propusieron reforestar una de las zonas más gravemente dañadas por el incendio. Para ello, involucraron a todos los centros educativos de la población, elaboraron una unidad didáctica para ellos y lanzaron una campaña de eliminación de una especie invasora, la opuntia. Colaboraron con ello con el Ayuntamiento de Cullera, con la Oficina Técnica del Parque de la Albufera y con la Consejería de Medio Ambiente. El proyecto se llamó Plantando Valores, y ofreció a estos estudiantes de agrojardinería la oportunidad de aplicar y reforzar sus aprendizajes profesionales, así como hábitos personales, responsabilidad, autonomía, autoestima, trabajo cooperativo. El aprendizaje-servicio une éxito educativo y compromiso social y constituye, entre otras cosas, una potente herramienta de mejora de la convivencia. El profesor Andrew Furco, de la Universidad de Berkeley, en California, ya demostró en una conocida investigación cruzando estudios de impacto de diferentes áreas cómo un buen proyecto de aprendizaje-servicio mejora el rendimiento académico al tiempo que mejora la convivencia en el aula. De hecho, el nuevo paradigma de la evaluación que propone Furco es que en realidad es la mejora de la convivencia que provoca el aprendizaje-servicio la que al mismo tiempo favorece la mejora de los resultados académicos. Vamos a ver por qué ocurre esta mejora de la convivencia, según relatan los educadores y educadoras que llevan tiempo desarrollando aprendizaje-servicio en diferentes niveles educativos y en contextos bien diversos. Estos educadores y educadoras dicen cosas como esta. Por ejemplo, los chicos y chicas se sienten que hacen algo útil para la comunidad, que contribuyen al bienestar colectivo como ciudadanos activos. Son protagonistas de actuaciones realmente importantes, no simulaciones. Se empoderan y ven que es posible provocar cambios positivos en el entorno. En segundo lugar, los chicos y chicas son valorados justamente por su compromiso, su generosidad, su esfuerzo, lo cual aumenta su autoestima como individuos y como grupo. Y finalmente, una cosa muy importante, su centro de atención se desplaza de su ombligo, trascienden el nosotros para acercarse a los otros. Disminuye la importancia de las tensiones internas, de los roces, de los conflictos. Donde hay mal comportamiento, este deja de ser el eje de la vida del grupo. En conjunto, ejercer la ciudadanía realizando un servicio a la comunidad ayuda a mejorar la convivencia. De hecho, un proyecto de aprendizaje-servicio es en sí mismo una propuesta de convivencia porque muestra
un camino constructivo y no destructivo de encarar las dificultades y estimula el sentimiento de pertenencia, así como la superación de egoísmos y etnocentrismos. Por todas estas razones, cada vez hay más centros, como por ejemplo el CEIP Malala de Mairena del Aljarafe, en Andalucía, que convierten sistemáticamente las necesidades sociales que detectan en su entorno en oportunidades de aprendizaje para los niños y niñas. Ofrecen al alumnado la oportunidad de implicarse en 9 proyectos de aprendizaje-servicio a lo largo de toda su escolaridad, desde los 3 años hasta sexto de primaria, ya que cada nivel educativo tiene su proyecto de aprendizaje y servicio asociado. Para ello cuentan, claro está, con una red de entidades e instituciones colaboradoras en la población. Y quisiera acabar con una cita del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El aprendizaje-servicio no es solo una metodología educativa, no es solo una herramienta motivadora para estimular el aprendizaje de los chicos y chicas. Es una manera de aprender y de enseñar, efectivamente, pero está fuertemente vinculada al deseo de una sociedad más justa y más fraternal y a un modelo de ciudadanía comprometida en ello, con clara inspiración en la ética del cuidado. La fraternidad está en la raíz de la ética del cuidado. Ambas nos mueven a ser generosos, no solo justos, en la convicción de que el otro es también mi hermano. Por tanto, me intereso por él. Sus problemas son también mis problemas y el hecho de que pueda superarlos es también una ayuda para mí mismo. Los niños, niñas y jóvenes no son el futuro de la sociedad. Ya son sociedad, no son futuros ciudadanos, ya son ciudadanos. Es preciso protegerles porque son vulnerables y dependientes, pero también es preciso acostumbrarles a la generosidad. Fomentar la generosidad implica que en algún momento de la infancia o de la adolescencia es preciso levantar la mirada del ombligo y mirar el entorno para ver quién sufre, quién está lejos del bienestar, quién está solo, quién está amenazado. Los niños y las niñas tienen derecho a ser educados en la generosidad, tienen derecho a contribuir a mejorar la sociedad, a hacer de este mundo un lugar más fraternal y más habitable. No podemos negarles este derecho y no podemos esperar, porque como nos recordaba el filósofo Leonardo Boff y como nos ha demostrado esta crisis que estamos sufriendo, sin generosidad, sin fraternidad, sin responsabilidad, en definitiva, sin cuidados, la vida perece. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A continuación vamos a dar la palabra a Marian Moreno. Buenas tardes. Muchísimas gracias por contar conmigo. Mi pequeña exposición va a girar alrededor del tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de una convivencia democrática, de un tipo de convivencia que supone una postura ética ante la vida en las personas. No puede haber una convivencia democrática si no hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Y de hecho, la desigualdad es la que da paso a la discriminación. Y como decía al principio Caroline también, no puede haber ni felicidad ni tampoco convivencia si existe esa discriminación. Cuando tenemos conflictos de convivencia en los centros educativos, debemos ir a las causas, qué es lo que profundamente se está produciendo en ese momento, en ese conflicto. Y en muchas ocasiones lo que tenemos en estas edades escolares es que el conflicto surge de cómo nos construimos como hombres, cómo nos construimos como mujeres. Los centros educativos contienen en sí mismos muchas violencias machistas y muchas veces el problema es que ni siquiera las vemos, ni siquiera somos conscientes de esas violencias machistas.
Por poner algún ejemplo, las que sí vemos son aquellos comportamientos, es decir, la punta del iceberg, lo mismo que el famoso iceberg de la violencia de género. Vemos esos comportamientos, por supuesto, explícitos, en los que hay violencia, hay insulto, hay agresión. Normalmente, si analizamos quiénes son las personas que ejercen de verdugos en esas violencias, en esos acosos escolares, encontraremos unas características sobre su masculinidad y su feminidad. Es decir, cuando son chicos los que son verdugos, suelen tener estos verdugos una masculinidad hegemónica, basada precisamente en la desigualdad, basada en que lo femenino es subsidiario siempre, es secundario de lo masculino. Cuando son chicas las que ejercen esta violencia, suelen tener una feminidad basada en el agrado a la masculinidad hegemónica, es decir, quieren ser aceptadas por estos masculinos hegemónicos y por ello ejercen esa violencia. ¿Quiénes son las víctimas normalmente de este acoso escolar? Las víctimas de este acoso escolar, cuando son chicos o niños, son niños o chicos que no tienen una masculinidad hegemónica, es decir, que ya tienen algún rasgo de masculinidades igualitarias o de masculinidades alternativas, y esto no es aceptado por los chicos y chicas que tienen una masculinidad, una feminidad hegemónica. Y por lo tanto son víctimas de este acoso. Y cuando las víctimas son chicas, suelen ser chicas que construyen su forma de ser chica ajenas completamente a lo que es la masculinidad hegemónica o al agrado hacia ese tipo de chicos. Tenemos que tener en cuenta esto porque la violencia machista dentro de los centros educativos no es exclusivamente la explícita, la que vemos en los comportamientos, sino que también está, por ejemplo, una violencia cultural, una violencia permisiva o una estructura permisiva con ciertas violencias. Por ejemplo, si entramos en los baños de cualquier centro de secundaria, tanto en los baños de chicas como de chicos, y leemos las puertas por dentro, veremos que hay una violencia sexual explícita también ahí y que sin embargo pueden estar esas pintadas, esas frases continuamente a lo largo de los años o al menos de cierto tiempo. Es decir, que cualquier chica, cualquier chico puede estar siendo agredido a través de una simple pintada. O, por poner otro ejemplo, y perdón, pero es así, ¿cuántos penes hay pintados en un centro de secundaria? Cada pene pintado en un centro de secundaria es una agresión machista, es una agresión al cuerpo de todas las personas. Hombre, es cierto que es más difícil dibujar cerebros, ¿no? Pero bueno, que también es verdad que deberíamos a lo mejor enseñar también a dibujar vulvas y a lo mejor así también alguno, y alguna se centra en cuestiones de educación sexual también. Pero bueno, todos esos tipos de agresiones hacen una cultura de desigualdad, hacen una cultura de discriminación que muchas veces nos pasa desapercibida porque también la estructura en sí misma tiene una cultura de discriminación en cuanto al género. De hecho, una de las cuestiones de la violencia machista como estructura del sistema educativo es el negacionismo. Y el negacionismo sobre la violencia de género, el negacionismo sobre la desigualdad, el negacionismo de la necesidad de la coeducación y de la necesidad de educar para la igualdad, cada vez está más presente en nuestros centros educativos. Tenemos que tener en cuenta que educar para la igualdad entre hombres y mujeres es obligatorio por ley. Y no por una sola ley, sino que es obligatorio por 3 leyes orgánicas de obligado cumplimiento. Y cuando digo esto lo digo porque cuando estamos como profesionales del trabajo público en un centro educativo, o no del trabajo público, pero sí que recibe dinero público, tenemos la obligación de cumplir las leyes. Eso es algo obvio. Sin embargo, las leyes que nos obligan a educar para la igualdad han sido incumplidas año tras año, día tras día, y ha habido una permisividad también política con respecto a este incumplimiento. Os recuerdo las 3 leyes porque es fundamental tenerlas siempre presentes. Año 2004, Ley Integral de Medidas contra la Violencia hacia las Mujeres, ya habla de la obligatoriedad de educar para la igualdad. Año 2007, Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, también nos dice explícitamente, además, incluso lo que tenemos que hacer. Y por último, y la más moderna, la LOMLOE, en la que de manera explícita se habla de la coeducación. La LOMCE, bueno,
vamos a saltárnosla. Vamos a mirar hacia el futuro y no tanto hacia el pasado. Pero la LOMLOE sí que lo hace de manera explícita. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de coeducar? Hablamos de cambiar el mundo simbólico de esta sociedad, hacer que el mundo simbólico basado en la desigualdad y en la discriminación de las mujeres cambie hacia un mundo simbólico igualitario. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo conseguimos no solamente con el 25 de noviembre y el 8 de marzo en los centros educativos, lo conseguimos con un trabajo continuado, sistematizado y generalizado que atraviese absolutamente todas las competencias clave, y de hecho todas las competencias clave pueden tener y deben tener perspectiva de género, y que atraviese también todo el currículo absoluto de todas las etapas educativas. Algunos de los temas base de esta coeducación, de esta educación para la igualdad, podría ser, por ejemplo, el uso de un lenguaje no sexista que incluya tanto a chicos como a chicas, la visibilización de la labor de las mujeres. Si miramos los libros de texto y los materiales de aula, podrían dar la impresión de que las únicas personas que han hecho algo importante por la humanidad son los hombres. La aportación de las mujeres a la humanidad está casi totalmente invisibilizada. Y si no, preguntemos a gente de nuestra generación cuál fue el primer animal en subir al espacio. Y todo el mundo te dirá que fue la perrita Laika. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Y la primera mujer que subió al espacio? Y curiosamente, normalmente, se produce un silencio. Es el silencio del canon androcéntrico, es el silencio de la cultura patriarcal que tenemos todas las generaciones que ahora nos dedicamos a enseñar, además. Con lo cual, necesitamos también formación del profesorado para que la igualdad pueda llegar al aula. Podemos también trabajar las masculinidades igualitarias, la construcción de esas masculinidades, una educación sexual igualitaria, la lucha contra la diversifobia, y aquí incluyo todas las diversidades también de las que hablaba Carolina. Es decir, no podemos hacer que todo lo que se considera diverso sea posiblemente una diana de ataque o de agresión o de falta de convivencia, porque además todos y todas somos diversos. Eso quiere decir que estamos al albur de que alguien nos considere posible víctima de agresión. También la prevención explícita de la violencia de género, la crítica absoluta al sexismo en todos los ámbitos y en todos los momentos. No podemos dejar pasar una, porque cuando dejamos pasar una en el sistema educativo, estamos fomentando el sexismo, estamos dándole carta de presentación al sexismo, lo estamos avalando de alguna manera. Por supuesto, el trabajo contra los estereotipos sexistas, dar un catálogo de actuaciones a chicos y a chicas absolutamente amplio y no sesgado por el género, que le permita la libertad también de ser un servicio también y una participación social a su comunidad sin ningún tipo de estereotipos. Coeducar es trabajar todo esto de manera transversal. Educar para la igualdad, en realidad, tendría que estar sistematizado y generalizado, como así nos obligan las leyes. De hecho, eso fue el Plan Escolae de Navarra, el famoso Plan Escolae, y eso será dentro de poco el Plan Coeducastur en el Principado de Asturias. Un plan sistematizado y generalizado de igualdad en las aulas entre hombres y mujeres, porque hemos de juntar el conocimiento feminista más la ética de un posicionamiento democrático en la vida para conseguir la igualdad, la convivencia y la felicidad. Es posible hacerlo, Escolae demostró que era posible, es obligatorio, no tenemos excusa para no llevar la igualdad a las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Las aportaciones han sido bastante interesantes. Ha nombrado Marian el proyecto de ley que está desarrollando el Ministerio en este momento. Sabéis que el proyecto incorpora una nueva materia de educación en valores y que, desde luego, no se pretende que esa materia sea la única herramienta para que nos ayude a desterrar cualquier tipo de discriminación por razón de procedencia o por razón de género. A mí me gustaría preguntaros indistintamente a quien queráis de las tres, que
que nos dijerais algún aspecto concreto que penséis que se pueda incluir dentro del nuevo currículo que va a trabajar la LOMLOE, que favorezca la mejora de la convivencia y que, por supuesto, nos ayude contra la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Voy yo, si no, bueno, según mi visión, el nuevo currículo con la LOMLOE, sobre todo como profesora de secundaria, además que soy, debería estar descargado de la cantidad de conceptos que tiene y la cantidad de conocimientos históricos para centrarse un poquito más, no digo no hacer historia, cuidado, ni no estudiar historia, por supuesto, pero sí centrarse bastante más en las competencias clave, de manera que podamos hacer verdaderamente transversal la convivencia democrática, con lo que ello significa de incorporar la diversidad de origen de las personas, no solo de incorporar, sino de respetar realmente, de respetar la igualdad y sobre todo de preparar personas para la participación social democrática, que creo que es fundamental para un futuro realmente participativo, crítico, con conocimiento y además social, claro, por supuesto. Bueno, yo el currículum no lo conozco con detalle, pero yo creo que hay una cosa importante también, que es la formación del profesorado. Todos tenemos prejuicios, absolutamente todos, trabajemos en lo que trabajemos. Es decir, nosotros trabajamos en el ámbito de la no discriminación y obviamente cada persona tiene prejuicios. Entonces, es necesario abrir los ojos a que eso existe, es necesario que cada uno identifiquemos nuestros propios prejuicios para que podamos controlarlos, es decir, que podamos manejarlos cuando nos veamos ante una situación en la que sabemos que tenemos prejuicios. Entonces, yo creo que esto para los profesionales de la educación también es importante, ¿no? También tienen que poder hacer esa introspección y que se les dote bueno, pues de la formación y de las herramientas para poder hacer esa introspección, para poder identificar sus propios prejuicios, que será lo que, además del currículum, les ayude a ellos personalmente a manejarlos y a identificarlos cuando esas cosas ocurran, ¿no? Eso es lo que quería. Pues si me permitís, yo añadiría una cosita, y es que es importante hacer ver a los niños y a las niñas que aquello que estudian no tiene que ser útil solo para su currículum personal, solo para su trayectoria individual, sino que aquello que estudian tiene que ser útil para hacer mejor el mundo. Tienen que entender que la educación está al servicio, su talento ha de estar al servicio de mejorar las cosas, de hacer más habitable el mundo. Si le preguntamos a un niño o a una niña española, ¿tú por qué vas a la escuela? Muchas veces las respuestas, las lógicas, por otro lado, son pues porque me obligan, porque tengo que estudiar para tener un trabajo el día de mañana. Esto es una respuesta un poco antigua, pero todavía se oye. Respuestas de este estilo. Mirar, una vez yo estaba en Quito, en el Ecuador, en un encuentro de gente que trabajaba con chicos y chicas de la calle, y nos pusieron como reto salir a hablar con ellos y hacerles esta pregunta a los niños que estaban en la calle y que estaban atendidos por una ONG que les proporcionaba pues un espacio como de pseudoescuela o de pseudoestudio, ¿no? Y había niños que respondían las mismas respuestas que respondería un niño español o una niña española, pero también se oyeron otras respuestas. A mí me sorprendió muchísimo una respuesta que era: yo voy a la escuela, y cuando decía escuela se refería a esta especie de pseudoescuela en la calle, yo voy a la escuela porque quiero levantar mi país. Esta respuesta es una respuesta de compromiso, es una respuesta de trascendencia. A mí me gustaría que el currículum educativo de los niños y las niñas en este país fuera un currículum que pusiera el corazón en mejorar la sociedad, no solamente, que también, el currículum personal de cada uno. Muchas gracias.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que otra sociedad mejor es posible y debe de ser posible y tenemos que pelear por conseguirla. Vamos a pasar a la segunda parte de las ponencias de esta tarde, pero sobre todo, de verdad, agradeceros muchísimo las 3 aportaciones desde 3 puntos de vista que habéis hecho, que han sido muy interesantes y que yo creo que nos ayudan a pensar en lo que estoy diciendo, a pensar en que una sociedad mejor y a través de una educación mejor siempre va a ser posible. Muchas gracias. Paso ya. Sí, da paso A continuación, tengo el honor de presentarles a Adela Cortina Ors, catedrática de Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valencia desde 1986 y directora de la Fundación EDNOR para la ética y los negocios de las organizaciones. Creo que muchos y muchas de vosotras ya la conocéis y habréis leído numerosos textos en obras y artículos de prensa. Le agradecemos su participación para hablarnos sobre educar para la justicia y la paz en el siglo XXI. Adela, tiene la palabra. Bueno, yo lo que no sé es si se me ve. ¿Se me ve? Se te ve perfectamente, gracias. ¿Y además se me oye? Sí. Bueno, pues ante todo yo quería... Ahora veo muchísimo mejor. Bueno, yo quería agradecer muy cordialmente a los organizadores de este encuentro la invitación a participar en un asunto que me parece tan importante para el funcionamiento no solamente de los países, sino también de toda la humanidad, como es el tema de la convivencia escolar, que a fin de cuentas es donde aprendemos a convivir para el presente y para el futuro, como se ha dicho. La convivencia es central para todas nuestras sociedades y para mí es una alegría poder estar esta tarde escuchando pues una mesa redonda como la que acabo de oír y participando en este encuentro. Muchas gracias pues por la invitación. Creo que a todos nos hubiera gustado mucho más poder hacerlo personalmente y pues un medio directo que siempre es muchísimo más cálido, pero bueno, afortunadamente tenemos los medios informativos que nos sirven para sustituir a lo que realmente nos gustaría y que haremos con todo eso. Nos están poniendo luces de Navidad. Pues no sé. Puede seguir, no sabemos lo que ha pasado. Ahora no se oye. ¿Ahora sí se oye? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se oye, porque de pronto ha aparecido no sé qué cosa rara. Bueno, pues voy a continuar después de esta especie de atentado y decir que efectivamente para mí es una alegría estar acá hablando de todas estas cuestiones que nos importan tanto. Yo había dado un título a mi ponencia que es el de Educar para la justicia y la paz en el siglo XXI. Y la razón de ello es que efectivamente cuando se habla de convivencia tanto en la escuela como en la sociedad, me preocupa enormemente que se entienda que la convivencia es solamente una convivencia para la tranquilidad, una convivencia para que todos estén tranquilos, pero que en esa sociedad o en esa escuela los mejor situados estén oprimiendo a los peor situados, que les estén humillando de alguna manera y que los peor situados se conformen con lo que está ocurriendo sencillamente porque lo que quieren es vivir en paz. En ocasiones la convivencia se consigue a costa de los débiles, a costa de los peor situados, que al final acaban haciendo, como decía Amartya Sen, pues con esos pequeños agradecimientos que en cuanto se les da un poco de cariño quedan absolutamente entusiasmados, pues porque están acostumbrados a la injusticia. Creo que eso ocurre en las sociedades excesivamente y mi punto de vista va a ser, pues todo el tiempo, en la exposición que voy a hacer y en muy buena medida, el punto de vista de que hay que desterrar la aporofobia, una palabra que pues yo de alguna manera introduje en algún momento. Aporofobia quiere decir el rechazo al pobre, el rechazo al peor situado y sobre todo el rechazo al que no parece que tiene nada interesante que ofrecer a cambio. Y de alguna manera creo que
una convivencia en la que los peor situados son aquellos que están silenciados por los prepotentes, por los supremacistas, y que sencillamente el pobre es alguien que tiene que pasar desapercibido para que no le hagan todavía más daño. Pues puede parecer que hay una buena convivencia, pero es una convivencia injusta. Y esa es la razón por la que a mí me parecía importante poner el término convivencia justa. Al final de mi exposición volveré a esta palabra porque creo que se está hablando, y me parece perfectamente bien, se está hablando de aporofobia, de xenofobia, de racismo, de misoginia, y es cierto, pero todas esas fobias frente al diverso están, creo yo, traspasadas por esa fobia o desprecio al peor situado. El peor situado, sea en la etnia que sea, en el sexo que sea, el peor situado es siempre el que es rechazado, y por eso yo creo que más sufrimos de aporofobia que de xenofobia. Y creo que la convivencia injusta es aquella en la que el peor situado calla, consiente y no dice nada sencillamente porque se adapta a lo que ocurre. En ese sentido, yo voy a tomar como punto de partida para la exposición que voy a hacer a continuación uno de los rótulos que se ha tomado también para estos congresos, para estos encuentros, que es el de que la educación nos hace ser. Y voy a dividir mi pequeña exposición en tres partes. La primera referida a la educación nos hace ser, la segunda referida a en qué consiste la actividad educativa y la tercera, cuáles creo que son los ejes de la educación para conseguir una convivencia justa. En primer lugar, la educación nos hace ser, pero yo me referiría fundamentalmente a una expresión que utiliza Immanuel Kant en su Tratado de Pedagogía, cuando dice esa maravillosa afirmación: la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Y a continuación dice que existen dos grandes problemas en un país: el problema de la educación y el problema del gobierno. Y él entiende que de esos dos problemas el más difícil de resolver es el problema de la educación. ¿Y por qué lo es? Lo es porque tenemos que educar a los niños y las niñas para un mundo futuro, el cual desconocemos. No sabemos lo que va a ocurrir en ese mundo futuro, no sabemos el mundo que nos vamos a encontrar, y sin embargo hemos de educar para ese mundo que desconocemos. Las decisiones que vamos a tomar en el terreno de la educación se mueven en condiciones de incertidumbre. Y si eso ocurría claramente en el caso del siglo XVIII, en el siglo en que Kant hablaba, ahora es ya verdaderamente impresionante, porque los cambios son sumamente acelerados. Los niños y niñas que se están educando ahora se van a encontrar un mundo que ahora mismo casi ni podemos presumir. No sabemos cómo va a decantarse la pandemia, por supuesto, que otras pandemias nos podemos encontrar, cómo va a evolucionar el mundo social, político y económico, cómo va a evolucionar, bueno, el clima será a más largo plazo, pero los cambios se van a producir de tal manera que cuando me encuentro con padres que están preocupados por la educación, dicen: ¿en qué voy a educar a mi hijo? Porque no sé qué empleos va a haber, no sé qué trabajos va a haber, no sé qué va a ser lo fundamental en el momento en que mi hijo pueda empezar a hacer una vida distinta de la de estar en la escuela. Efectivamente, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar y estamos o vamos a educar para un futuro que ahora mismo desconocemos. Por eso pensaba Kant que es muy difícil educar porque desconocemos el futuro. Yo creo que la respuesta, él la daba, es la de tratar de hacer madurar los mejores gérmenes que hay en la humanidad, y lo que proponía como mejores gérmenes era la construcción de una sociedad cosmopolita en la que todos estuvieran incluidos. Creo que el cosmopolitismo es un ideal que venimos manejando desde hace muchos siglos y que tiene la gran propuesta de no dejar a nadie excluido, que nuestro mundo sea como una gran ciudad en la que todos son incluidos y en la que todos son ciudadanos con iguales derechos que pueden mirarse directamente a los ojos. Ninguno tiene que bajar los ojos
para pedir aquello que es su derecho, sino que le es reconocido porque es ciudadano del mundo. Yo también creo que el gran proyecto de nuestra humanidad tiene que ser el de una ciudadanía cosmopolita y creo que hay que educar para el cosmopolitismo. Y creo, igual que lo creía Kant, que el cosmopolitismo es la otra cara de la paz. ¿Cuándo se puede conseguir una sociedad en paz? Cuando efectivamente todos sean ciudadanos del mundo, tratados como iguales, sin ningún tipo de exclusión, porque entonces, como él comentaba, viviremos plenamente el principio de hospitalidad. Hablamos de la hospitalidad con los extranjeros, con los inmigrantes. Efectivamente no hay hospitalidad sino hostilidad y, sin embargo, en un mundo cosmopolita la hospitalidad estaría ya practicada por sí misma porque todos serían ciudadanos de ese mundo. Yo creo que es hacia ese mundo hacia el que hay que encaminarse y que educar hoy en día tiene que ser educar en el cosmopolitismo, pero no un cosmopolitismo abstracto que siempre está pensando en ese mundo abstracto que nadie sabemos casi lo que es, sino un cosmopolitismo que esté comprometido con el aquí y el ahora. Con el aquí y el ahora, pero siempre abiertos al mundo, jamás encerrados en nosotros mismos, jamás de una manera absolutamente endogámica, más bien abiertos al mundo, porque todos estos mundos de los que estamos hablando son nuestro mundo, somos todos ciudadanos del mundo. En ese sentido, ¿por dónde deberíamos ir para construir ese futuro? Pues yo entiendo que con dos claves fundamentales. Lo que sí sabemos con respecto al futuro es que queremos respetar la dignidad humana y que la dignidad humana sea respetada de una manera igual en todos los seres humanos y cuidar de la naturaleza, porque la naturaleza es vulnerable. Creo que son dos lados fundamentales para construir esa sociedad cosmopolita que a mi juicio es un proyecto incluso ilusionante en el que todos podríamos embarcarnos. Y creo que esa es una tarea de la actividad educativa, del mundo educativo, y por eso paso a una segunda parte, que sería la educación como una actividad. En este punto, a mí me gusta recordar a un autor cuyos puntos de vista la verdad es que comparto poco, pero tiene una posición o una oferta muy interesante, y es la de decir que el mundo no se hace con leyes y con normas. El mundo se hace fundamentalmente con actividades. Se hace con actividades porque existe la actividad educativa, la actividad política, la actividad mediática, la actividad comercial, la actividad económica, la actividad... El mundo se hace de actividades y lo importante es ver en cada una de las actividades cuál es la meta que esa actividad persigue. Y él entiende, y yo también lo entiendo, que la actividad educativa, como todas las demás, tiene una meta, persigue un bien interno, que es la que le da sentido y legitimidad social. Si una actividad deja de perseguir su meta, sencillamente se corrompe, porque lo más importante de la actividad es la meta que tiene que perseguir, y entiendo que quienes nos encontramos en las aulas tenemos que hablar sobre cuáles creemos que son realmente las metas de la educación. Y también cuáles creemos que son los agentes de esa actividad. Porque hay un punto que a mí me parece muy importante y es que MacIntyre entiende con buen acuerdo que esas actividades son actividades cooperativas. Alguien en solitario no puede llevar adelante la educación, ni puede llevar adelante la economía, ni la política, ni la sanidad. Eso necesita cooperación, eso necesita una articulación entre distintos agentes. Y a mi juicio, una de las grandes preguntas es cuáles son los agentes de la educación, quiénes la hacen, quiénes tienen que cooperar para alcanzar las metas de la educación, y entiendo que esos agentes son fundamentalmente, por supuesto, el profesorado, profesores y profesoras, por supuesto el alumnado, alumnos y alumnas, por supuesto los padres y las madres, pero también la sociedad en su conjunto. Y no solo porque la sociedad educa, sino porque los resultados de la educación afectan también a la sociedad en su conjunto y evidentemente también la administración. Creo que todos estos elementos son agentes de la educación y me parece muy importante que exista entre ellos el mayor acuerdo posible, porque se tienen que empeñar en una tarea muy importante
que es la tarea de llevar adelante la meta o alcanzar la meta que persigue la educación. En ese sentido, sería muy importante que hubiera acuerdos, que hubiera debates, que hubiera discusiones sobre cómo alcanzar esa meta, que sería la meta de la educación. ¿Y en qué consiste esa meta? Pues yo me voy a permitir distinguir, como he hecho en otras ocasiones, entre dos tipos de ética, la ética de máximos y la ética de mínimos. La ética de máximos es una ética de la felicidad y la vida buena. La ética de mínimos es una ética de justicia. Y me parece importante, y voy a empezar con una anécdota, hace pocos días participé en otra webinar, en este caso en un diálogo entre científicos, etcétera, y una científica de primer nivel, extraordinaria, decía que era muy importante que en su disciplina se elaborara algún tipo de ética que fuera una ética de la investigación y una ética de la aplicación de la investigación a los casos concretos. Debería de haber una ética en ese sentido, pero se hizo una reflexión en voz alta en la que decía, pero es que cada uno tiene una ética. ¿Qué ética sería la ética de la investigación? En ese caso era de bioquímica. ¿Qué sería la ética de la economía? ¿Qué sería la ética de la política? ¿Qué sería la ética de la educación? Y su reflexión era, cada uno tiene una ética. Esa afirmación la he oído yo muchas veces. En clase, en la calle, cada uno tiene una ética. Me parece muy importante en el terreno de la actividad educativa tomar conciencia de que eso es verdad y no es verdad. Y por eso me parece importante distinguir entre la ética de vida feliz, la ética de vida buena y lo que sería una ética de la justicia. Las personas tenemos un proyecto de felicidad, las personas tenemos un proyecto de vida buena. Y ahí es donde hay una auténtica diversidad. Y me parece que la convivencia consiste, o la convivencia justa, en saber aceptar la diversidad de proyectos de vida buena, la diversidad de proyectos de vida feliz, porque la felicidad es una opción de la persona que puede hablar con otras personas sobre qué es lo que hará para ser feliz, en qué va a consistir su vida buena, pero es ella la que tiene que hacer la opción. Y en ese sentido vivimos en sociedades pluralistas desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de ciudades pluralistas, sociedades pluralistas, y pluralista quiere decir que hay distintos proyectos de vida buena, distintos proyectos de vida feliz. Las gentes tienen distintas propuestas que tienen razones para valorar. Empeñarse en imponer un solo proyecto de vida buena es totalitario. Hay que aceptar los distintos proyectos de vida buena y distintos proyectos de vida feliz. Y creo que en la educación hay que acompañar a alumnos y alumnas para que vayan pensando sobre cuál es su proyecto, jamás indoctrinando, jamás imponiendo, sencillamente estando al lado para que cada uno pueda aceptar el proyecto que sea más adecuado para él, porque hay que comentarlo con él de una manera mayéutica, intentando que sea él o ella quien llegue a la conclusión de qué es lo que le gustaría, qué es lo que querría, y para eso es necesario un acompañamiento. Pero justamente respetar la diversidad y entender la diversidad como una riqueza, que es como yo la entiendo, solamente se puede hacer si se aceptan unos mínimos de justicia. Porque la justicia sí que no es un terreno de consejo o de opción, sino que la justicia es muy exigente. Lo justo es algo que se exige, no es algo a lo que se invita. Y en ese sentido es en el que yo escribí hace muchos años un libro que se llamaba Ética Mínima, que lo que quería decir es que es fundamental descubrir cuáles son los mínimos de justicia en una sociedad, mínimos que todos podemos y debemos de compartir. Por debajo de los mínimos de justicia no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y, por ejemplo, respetar las diferencias es una exigencia de un mínimo de justicia. Se estaba hablando en la excelente mesa anterior de que es un derecho de las personas que se respete, sus proyectos que se respeten, efectivamente, pero eso solamente lo haremos si entendemos como una exigencia de justicia que hemos de respetar
la diversidad, hemos de respetar los distintos proyectos siempre que no atenten con los proyectos de los demás, siempre que no los pongan en cuestión. En ese sentido es en el que es necesario establecer unos mínimos de justicia que una sociedad pueda compartir. Y cuando mi amiga, la bioquímica, quiera hacer una ética de la bioquímica, de la investigación y la aplicación, no va a tener más remedio que hacerla desde esa ética mínima, que es una ética cívica, una ética de los ciudadanos, una ética de la ciudadanía, que es la que tiene que transmitirse a través de la educación. Porque a través de la educación, lo que hay que transmitir para todos es una ética de la ciudadanía, una ética ciudadana que todos pueden y deben compartir y que por lo tanto tiene que ir siendo descubierta entre todos paulatinamente. Y yo creo que eso es una tarea de una sociedad entera que después tiene que aplicar esa ética a las distintas esferas de la vida social, a la economía, a la política, a lo que se quiera, esa ética que todos comparten. Como he escuchado que antes has hecho la pregunta a una de las ponentes de qué pondrías tú en una ley, pues yo me anticipo y digo que efectivamente pondría una materia de ética cívica tal cual, que tendría que ser de alguna manera el alma de todo el currículum escolar, el alma de todo el centro educativo, porque a fin de cuentas la educación es de alguna manera una tarea ética, una tarea que trata de forjar el carácter, eso es lo que quiere decir ética, ethos, carácter, que trata de forjar el carácter y que trata de ir plasmando esos mínimos de justicia en diálogo con los profesores, con los alumnos, con los padres, con todos ir trayendo a la luz esos mínimos de justicia. Y como me decía en una ocasión un profesor americano, un país demuestra que le parece que una materia es muy importante cuando la coloca en el currículum educativo. Y por eso me parece que sería importante que apareciera, lo he definido muchas veces y lo defiendo una vez más, como una asignatura, no de transversalidades que se diluyen después, como una asignatura en la que con los alumnos, con luz y taquígrafos, se habla de cuáles son los valores que creemos que merecen la pena transmitir, cuáles son aquellos valores en los que creemos y comentarlo con ellos, hablarlo con todas las posibilidades, con toda la deliberación y toda la claridad para que ellos decidan si les parecen buenos o no se lo parecen, porque creo que en una sociedad democrática como la nuestra, la clave es la autonomía. La autonomía de que los alumnos tienen que decidir desde ellos qué es lo que les parece oportuno, qué es lo que les parece rechazable, si efectivamente están de acuerdo con la diversidad, con admitir la diversidad, con entender que todos somos realmente iguales, y eso efectivamente necesita un profesorado con buena formación y a poder ser también con una buena fundamentación filosófica, obviamente. Creo que hablar con luz y taquígrafos con los alumnos en una asignatura en voz alta es la mejor manera de ir transmitiendo lo que creemos que son unos valores que merece la pena respetar, pero que ellos son los que tienen que decidir si los aceptan o no, o si les parece que es un legado que no merece la pena y hay que dejarlo de lado. Dentro de ese legado yo transmitiría, y creo que todos los presentes clarísimamente, que respetar la diversidad no solamente es un deber, sino que también es un enriquecimiento. La diversidad enriquece, el igualitarismo a la baja es algo que empobrece enormemente las sociedades, porque la diversidad es auténtica riqueza. Pero eso hay que hablarlo en voz alta y hay que decirlo en voz alta. Y creo que el momento de la escuela es un momento fundamental para hacerlo. ¿Cómo se va desarrollando ese currículum o esta idea? Pues ya con esto voy a ir, digamos que ir acabando. Creo que hay que transmitir todo esto en la educación a través de tres ejes fundamentales. Tres ejes fundamentales que serían, por una parte, la educación en competencias, en habilidades, en conocimientos. Otro eje que sería el eje de la prudencia para poder ir organizando una vida feliz. Y el último eje, que es en el que me voy a detener más porque creo que lo merece,
es el de la sabiduría moral, que luego diré en qué creo que consiste. En primer lugar, el eje de las competencias y las habilidades. Sabemos que para construir el futuro hemos de dotar a alumnos y alumnas de una gran cantidad de conocimientos, habilidades y competencias para que lleven adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. Para cualesquiera tienen que tener unos instrumentos, tienen que tener unas armas, que tiene que ser la competencia digital, que tiene que ser la competencia en idiomas, que tiene que ser al hablar bien, que tiene que ser todas esas competencias que podemos transmitirles y que hay que hacerlo. Yo he oído muchas veces decir, no hay que darles tantos conocimientos, no, hay que darles conocimientos, porque si no, después esas personas las dejamos desmanteladas. Y precisamente los más humildes son los que se quedan con una menor formación. Hay que hacer todo lo contrario, hay que darles competencias y competencias que, como se decía antes, se puede pensar como valiosas para sí misma, pero que se pueden pensar también como valiosas para la sociedad en la que se vive. Una sociedad con más competencias, una sociedad con más conocimiento, es más difícilmente engañada y además tiene capacidad para pensar alternativas con una mucha mejor formación. Yo creo que Muhammad Yunus, que inventó todo el tema de los microcréditos, sabía muchísimo de economía. Hay que dar formación, por supuesto que hay que darla. Pero también hay un segundo eje, que es el de educar para saber encontrar la propia felicidad, porque la acumulación de conocimientos y competencias no da la felicidad, sino que la da el saber con prudencia, saber con lucidez, discernir qué es realmente el plan de vida que uno quiere llevar adelante. Y en ese sentido hay una gran cantidad de consejos que podrían darse, pero ahí creo que lo más importante es acompañar y ayudar para llevar una vida feliz o para encontrar el propio proyecto de felicidad. El tercer eje que me parece fundamental es la sabiduría moral, que tiene dos lados, a mi juicio, y son clave: educar en la justicia y educar en la compasión. Educar en la justicia y educar en la compasión. Educar en el sentido de la justicia es una tarea fundamental para la escuela, porque si no tenemos sentido de la justicia, seguro que nuestra convivencia va a ser injusta. Seguro que nuestra convivencia va a ser injusta. El sentido de la justicia es el que se pone en pie de guerra cuando contempla las injusticias, cuando nos indignamos, cuando una persona es acosada. El acoso escolar es terrible, cuando vemos a un niño o una niña acosado sin saber por qué. El sentido de la injusticia en ese momento se eleva y dices, esto no puede ser, esto no debe de ser. Pues creo que educar el sentido de la justicia para que nos demos cuenta de que no puede ser la marginación de la mujer, pero no puede ser la marginación de los inmigrantes que en este momento están llenando Canarias, no puede ser ese sentido de la justicia por el que decimos, esto tiene que ser de otra manera porque no puede seguir siendo así. Pero creo que a la base del sentido de la justicia hay otro sentido. Yo creo que la emoción, que ha sido tan dejada de lado, los sentimientos que han sido tan dejados de lado en la educación, tienen que recuperar su lugar. Y no solamente el sentido de la justicia, que es un sentimiento muy poderoso, sino también el sentido de la compasión. Y creo que nos ha fallado mucho el sentido de la compasión en nuestras sociedades, y por eso nos ocurre lo que nos ocurre en todos los distintos sectores de la vida social. Yo cuando contemplo una crisis, que es una crisis que está siendo causada por determinadas personas, pienso aquello de parece que no tengan corazón, parece que no tengan compasión. Creo que educar en el sentido de la compasión es fundamental, porque yo complementaría lo que ha dicho antes Roser, de una ética del cuidado con una ética de la compasión y una ética de la razón cordial. Hemos de educar a nuestros alumnos, creo, y alumnas para saber argumentar y para saber razonar. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero tienen que tener una razón cordial, una razón también del corazón. Y en ese sentido, me parece que la compasión consiste en tomar como punto de partida no a los individuos aislados, ni siquiera su propia dignidad, sino a las personas como son, que son personas en relación. No somos individuos aislados que nos agregamos de vez en cuando, sino que somos personas en relación, que vivimos del reconocimiento mutuo. Nos reconocemos mutuamente, reconocemos nuestra dignidad mutuamente, nos reconocemos como personas
mutuamente, y si se reconoce, si se rompe el vínculo del reconocimiento, entonces estamos absolutamente perdidos. En ese sentido, la compasión suena muy mal, es un sentimiento que suena muy mal porque parece que los bien situados miran a los mal situados con una cierta condescendencia, con un cierto sentido de la compasión, pero no es eso. La compasión es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en la alegría y en la tristeza. La capacidad de sentir con el otro en la alegría y en la tristeza. Y en el caso de la alegría, tener esa magnanimidad de alegrarse con la alegría ajena. Yo creo que es muy bueno en las escuelas organizar fiestas para alegrarse de que a alguien le ha ocurrido algo estupendo, porque la compasión en la alegría, en este país nuestro, que es un país de bastante envidiosos, resulta muy difícil de celebrar la compasión en la alegría, no solamente darse cuenta de qué es lo que le ocurre al otro, sino celebrar sus triunfos y sus éxitos. Pero la compasión en el sufrimiento creo que es fundamental porque consiste en darse cuenta de que el otro está sufriendo, pero a la vez en comprometerse a ayudarle a salir de su sufrimiento. Creo que la escuela será un fracaso si no educa para vivir en la compasión, si no educa para que nos demos cuenta de que el otro está sufriendo y que cuando sufre tiene que ser parte de mi proyecto de felicidad, ayudarle a salir de su sufrimiento. La educación es empatía, de la que se ha hablado tanto, la compasión es empatía, pero es empatía con compromiso para ayudar a salir del sufrimiento. Una sociedad compasiva es una sociedad que sabe ponerse en el lugar del que es menos aventajado, del que está peor situado, y trata de descubrir una cosa muy importante, y es el valor que esa persona tiene, porque todo el mundo tiene algo interesante que ofrecer. Todos tienen un valor, pero hay que tener los ojos bien preparados para descubrirlo. Entiendo que la convivencia tiene que ser una convivencia justa y que una escuela no puede cumplir sus tareas, no puede alcanzar sus fines si no educa en todos estos vectores, en los conocimientos, en la felicidad, pero muy fundamentalmente en la sabiduría moral, que es la justicia y la compasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Queríamos hacer unas cuantas preguntas que nos han hecho llegar, y es si puede desarrollar más qué cree que sería, yo creo que más o menos ha quedado claro, pero qué necesitarían los alumnos y las alumnas para ser educados como ciudadanos éticos. Pues efectivamente yo creo que básicamente la ciudadanía tiene que ver con la idea de la justicia. Hay una distinción que a mí me parece interesante entre cada uno de nosotros como personas y como ciudadanos. Como personas tendemos a la felicidad, pero tenemos una dimensión en la que estamos relacionados unos con otros, que es la dimensión de la ciudadanía, y la gran virtud de la ciudadanía es en principio la justicia. Para ser educados como ciudadanos éticos, desde una ética de la justicia, tenemos que ser capaces de reconocer mutuamente nuestra dignidad y ver cuáles son todas las exigencias que plantea el respeto a la dignidad del otro. Creo que esa es una clave de la ciudadanía ética. Pero yo añado también esa otra clave, que es la clave de la compasión. Creo que no seremos plenamente ciudadanos ni plenamente éticos si olvidamos la dimensión de darnos cuenta de que el otro es distinto, el otro es diferente, el otro es digno y el otro tiene necesariamente un valor que yo tengo que intentar descubrir, hecho por el cual no puedo ser feliz si está sufriendo y no le ayuda a subir de su sufrimiento, y me alegro con él cuando las cosas le salen bien, lo cual es muy difícil. Muchas gracias. ¿Cuál cree que sería el papel de los docentes, además del acompañamiento, en el desarrollo de esa ciudadanía democrática? Pues creo que el acompañamiento tiene que ser fundamentalmente, bueno, todo el tiempo tiene que ser acompañamiento,
porque creo que todos los docentes sabemos que el primer maestro que hubo en esto, no sé, a lo mejor me equivoco y digo una barbaridad, pero yo diría que fue Sócrates. Y creo que el acompañamiento socrático consiste en la mayéutica, la famosa mayéutica que él practicaba, tratar de sacar de cada uno qué es lo que desea, tratar de sacar de cada uno qué es lo mejor que tiene, tratar de sacar de cada uno cuáles son sus proyectos de vida feliz. El acompañamiento quiere decir tratar de descubrir con el alumno cuál es su sentido de la justicia, cuáles son sus proyectos de vida feliz, y eso creo que es una tarea que afortunadamente muchos profesores y profesoras están cumpliendo, y eso es ayudarle. Porque, bueno, despertar el sentido de la justicia y el sentido de la felicidad tiene que hacerse ayudando, jamás indoctrinando, siempre acompañando. ¿Qué acciones cree que deben hacer los centros educativos para prevenir la porofobia? Muy bien, muy bien. Creo que ya estamos entrando por el buen camino, porque el siglo XXI es el siglo en el que se va a acabar la porofobia. No es posible que las personas despreciemos a los que están mal situados. Eso es absolutamente impresentable ya en pleno siglo XXI, que tengamos esa tendencia a relegar a los que no nos pueden dar nada a cambio. Yo creo que lo que tienen que hacer los centros educativos, y antes, bueno, por una parte, lo siento, no voy a repetirlo más, pero creo que habría que poner una asignatura de ética cívica en la que se dijera qué es la porofobia, en qué consiste y cuáles son sus malas consecuencias para la vida de las personas y de los pueblos. Porque realmente si no salimos de ahí, pues entonces puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces yo creo que lo de la asignatura es fundamental. Y después hay una cosa muy importante. Aparte de charlas, aparte me parece interesantísimo lo de aprendizaje-servicio, me parece fundamental el darse cuenta todos estos lugares en los que hay auténticos inconvenientes, todo eso me parece central, pero luego hay una cosa que es indispensable y es el ejemplo. Claro, si los alumnos lo que ven es que los profesores practican la porofobia, es decir, que únicamente se juntan con aquellas personas que les pueden ofrecer algo interesante a cambio, que únicamente se juntan con los que les pueden dar reconocimientos y méritos y premios, y dejan de lado a los que están peor situados, pues dirán que eso es lo que hay que hacer, porque lo que más enseña es el ejemplo. Entonces es cuando se producirá aquella famosa esquizofrenia entre las declaraciones y las realizaciones, cuando vemos que los profesores dicen que no hay que ser aporófobos, que no hay que despreciar a los peor situados, pero ellos mismos y sus propios padres y sus madres están haciendo justo lo contrario. Entonces el alumno entenderá que lo que hay que hacer es decir una cosa y hacer otra, que desgraciadamente es lo que pasa en todas nuestras sociedades, y efectivamente así nos va. Creo que el ejemplo es fundamental, y si el profesorado asume que la porofobia es impresentable y practica esa igualdad, ese reconocimiento recíproco, es la mejor enseñanza. Muchas gracias. Me gustaría no solo intervenir yo y dar la voz a ciertas preguntas que nos han pasado, sino que las tres ponentes que nos han acompañado también en la mesa redonda de antes, si queréis hacer alguna pregunta concreta de la cortina, estaríamos encantados. Tenemos tiempo y podemos abrir un poquito más el debate entre todos. ¿No? Bueno, Adela, encantada de estar contigo esta vez. A ver, yo quiero aprovechar para una cosa. La verdad es que no es una pregunta, pero sí que es un reconocimiento hacia Adela Cortina que me apetece mucho poder hacer. Una vez, hace años, hiciste un artículo en El País que se llamaba Universalizar la excelencia. Yo no sé si tú te acuerdas de ese artículo, pero lo hemos explotado y lo hemos exprimido como un limón, no te lo puedes llegar a imaginar, con mis propios estudiantes, luego en los cursos. Ha sido fuente de inspiración, sobre todo esas frases tan luminosas que pusiste en tu artículo, como el que la finalidad de la educación
debería ser formar ciudadanos y ciudadanas competentes para transformar el mundo. Ese artículo tuyo, Adela, ha sido la mejor aplicación de aquello que también te he oído decir alguna vez, que no hay nada más práctico que una buena teoría. O sea que muchas gracias, Adela. Muchas gracias, Roser, por la pregunta. Ya llevamos mucho tiempo trabajando de alguna manera juntas y efectivamente yo recuerdo aquel artículo que después lo he publicado en distintos libros porque la pregunta me parece enormemente pertinente. Se suele pensar que la excelencia es una propuesta de determinadas ideologías verdaderamente no muy recomendables. Pero lo que yo decía en aquel artículo es que lo que hay que hacer con la excelencia no es destacar a algunos frente a otros, sino universalizar la excelencia, porque no se organiza una sociedad con ciudadanos mediocres, no se organiza una sociedad con ciudadanos negligentes, con ciudadanos y ciudadanas desinformados, sin conocimientos, sino que lo que hay que hacer es intentar que sean todos ciudadanos y ciudadanas excelentes. Bueno, la palabra excelencia creo que es una palabra preciosa y yo te agradezco la pregunta por dos razones. Por una parte, porque excelencia se decía, como sabes, tiene que ver con la virtud, con la idea de la virtud de la que hablaban los clásicos, y el virtuoso era el excelente en algún tipo de habilidad. Aquiles, el de los pies ligeros, es el que más corría. Ulises era el excelente en astucia, etcétera. El excelente, el que es el virtuoso, el que es el mejor en ese terreno. La excelencia se piensa habitualmente por comparación. Unos son excelentes en comparación con otros y los que no son excelentes pues son mediocres. Yo creo que hay que aspirar a la excelencia compitiendo consigo mismo. Y eso es lo que en aquel artículo yo defendía. Hay que competir consigo mismo. No hay que dejar a las personas que no lleven adelante sus fuerzas, que no las saquen lo más posible y dejándoles bien. Quede usted ahí en lo que está, va tranquilo, no tiene que esforzarse, no tiene por qué aprender nada, no tiene por qué saber nada, no tiene por qué... No, todo lo contrario, eso me parece un tremendo engaño que se puede hacer, que puede hacer mucho daño a los niños y niñas cuando se les dice no se esfuerce. Esforzarse por esforzarse es tonto, pero esforzarse por mejorar es muy importante, porque también, como tú decías antes, se puede servir mucho mejor si se desarrollan las propias capacidades. Creo que quien trata de esforzarse en mejorar sus capacidades, en mejorar sus habilidades, en mejorar sus conocimientos, si lo hace no solo por su propia ventaja, sino por la ventaja del contexto y el bien del contexto, está haciendo un gran servicio a su sociedad y a la humanidad en su conjunto. Creo que tenemos que educar en la educación para que los ciudadanos o para que nuestros alumnos y alumnas sean excelentes, que compitan consigo mismos, que se esfuercen, que no estén rivalizando con el de al lado, tratando de superarle, pero sí tienen que intentar superarse a sí mismos precisamente para poder ofrecer más y mejor. Y en ese sentido creo que en aquel artículo yo recordaba, porque me gusta mucho esa idea, la idea de esos héroes de Grecia, como pueden ser los héroes de Troya, Héctor, etcétera, que eran excelentes y todo el pueblo les admiraba, pero les admiraba y después permanecían en el recuerdo no solo porque eran excelentes, sino porque la excelencia beneficiaba a toda la comunidad. Toda la comunidad necesitaba a las gentes para poder vivir y para poder sobrevivir. Nos necesitamos unos a otros. Y en este momento voy a decir algo que no tiene nada que ver con eso, pero bueno, creo que la Unión Europea tendría que animarse enormemente a elevar sus competencias y a elevar sus posibilidades,
Pues porque hay otras propuestas en este momento que parece que están ganando la baza o ganando esta guerra, que bueno, serían el neoliberalismo de Estados Unidos y el comunismo de China. Entonces creo que hay que potenciar la Unión Europea. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por la Unión Europea misma? Sí, por el conjunto y por el conjunto. Creo que hay que intentar ayudar siendo excelentes, compitiendo en el sentido de consigo mismo para tener lo mejor posible, porque la manera de crear un mundo mejor también es intentando ser lo más excelente al servicio. Caroline, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adela, por tu presentación, porque la verdad es que siempre es inspiradoras tus palabras y nos hacen reflexionar conforme tú las vas desarrollando, y realmente, bueno, pues yo creo que es un placer y que nos ayuda también a animarnos a seguir trabajando. Me gusta mucho lo que hablas de educar en la justicia, educar en la compasión, trabajar en la excelencia. Pero es difícil educar a los niños en esas cosas cuando nuestro mundo, nuestra sociedad, como dices, pues no está por la excelencia ni por la compasión, y seguramente poco por la justicia, ¿no? Y si los adultos somos el ejemplo de ellos, realmente tenemos que trabajar en formar a la gente en las universidades en estos aspectos, en la formación continuada de profesionales de distintos sitios. O sea, que tendríamos que incluir todos esos conceptos y esas formaciones éticas en muchos sitios, en la formación continuada de los profesionales de distintos tipos, en las universidades y bueno, no sé, los medios, los políticos. No sé cuál piensas que puede ser la estrategia para que esa idea de sociedad se extienda más. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias por la pregunta. Yo a Carolina la conocí en su propio medio, en el que, bueno, disfruté muchísimo en aquella ocasión, con aquel encuentro que tuvimos con distintas gentes con el tema de la extranjería, etcétera. Y bueno, me ha encantado escucharte otra vez, porque eres de las personas que está al pie del cañón, y yo creo que con gente como tú es como tienen que funcionar las cosas, y como las otras personas que estabais en la mesa en este momento. Vamos a ver, yo creo que lo importante de la educación no solamente es la formación de los niños y las niñas, etcétera, sino que una sociedad reflexiona sobre qué es aquello en lo que realmente cree cuando piensa en qué quiere educar. El momento en que empezamos a pensar en qué queremos educar, qué queremos transmitir a las generaciones más jóvenes, cuál es nuestro mejor legado, porque al fin y al cabo es cuando estamos pensando cuál es nuestro mejor legado, qué es lo que les queremos transmitir, para que ellos, como yo comentaba antes, hagan con el legado lo que quieran, porque hay gentes que reciben un legado de sus padres y lo tiran y lo despilfarran, o no les gusta o no les interesa. Yo creo que una sociedad, cuando piensa en qué quiere educar, es cuando piensa qué es lo que realmente valora, qué es lo que realmente le importa, qué es lo que quisiera transmitir a esos que de alguna manera son sus hijas y sus hijos. Y por eso decía que creo que los protagonistas de la actividad educativa no son solamente el profesorado, etcétera, que por supuesto, sino que es un conjunto de la sociedad, es toda la sociedad en conjunto la que está realmente pensando qué es lo que quiere transmitir. Y sería muy interesante, y por eso creo que hay que hacer debates públicos continuamente sobre en qué quiere usted que eduquemos. ¿Realmente cree usted que es importante respetar la diversidad? ¿Realmente cree usted que es valioso que otra persona piense de una manera distinta y que sin embargo usted la esté aceptando y la esté respetando e incluso le esté ayudando a llevar adelante su proyecto de vida? Creo que es un poner en marcha a toda la sociedad, porque somos todos los agentes de esa manera. Y en este momento creo que eso es más importante que nunca, porque efectivamente toda la celeridad con la que la información y las noticias se mueven en los medios de comunicación
nos tiene realmente desconcertados. Es un momento en que estamos desconcertados porque estamos viendo continuamente noticias falsas, discursos del odio. Todo eso se va moviendo cuando alguien dice que la culpa de lo que nos está pasando la tienen los inmigrantes, la culpa de... Lo estás leyendo, pero qué barbaridad, pero qué está diciendo esta gente, pero qué piensa. Eso es verdaderamente terrible. Creo que tenemos que reflexionar no solamente en estos grupos nuestros de la educación, sino extender esta reflexión más allá de los límites del ámbito educativo. Llevar esa discusión y esa reflexión a otros campos, por supuesto la universidad. Por supuesto la universidad es también central. Creo que dentro de las metas de la universidad está también todo lo que acabo de decir. Si no formamos a universitarios justos y compasivos, estamos verdaderamente perdidos. No sé para qué sirve la universidad. Sencillamente para expedir unos títulos, en absoluto. Esa no es nuestra tarea. Esa no es el bien que la universidad tiene que proporcionar. Las universidades tienen que reflexionar sobre esto y de vez en cuando de alguna manera lo hacemos, pero en las demás instancias se tiene que reflexionar también sobre esto en voz alta y además pensarlo en serio, porque la ética es fundamental para que una sociedad sobreviva. Es como el oxígeno, como decía Sen, como el oxígeno, que nos damos cuenta de lo importante que es cuando no está presente y dejamos de respirar. Si efectivamente vivíamos en una sociedad en la que a nadie le importa o nadie está dispuesto a respetar la diversidad, nadie está dispuesto a respetar el otro, esto sería un infierno. Como habéis dicho en varias ocasiones en esa estupenda mesa redonda, este tipo de actuaciones, este tipo de pensamientos permite hacer el mundo habitable. Decía Zubiri que los valores sirven para condicionar el mundo y hacerlo habitable. Y yo creo que efectivamente todo esto sirve para condicionar el mundo y hacerlo habitable. Por eso creo que estos diálogos y estas reflexiones sobre en qué educar tendríamos que ampliarlos a toda la sociedad. Y que gentes que tenemos distintas perspectivas, distintas propuestas, nos enriqueciéramos viendo juntos qué podemos construir juntos, porque estoy segura de que habría mucho más acuerdo del que de alguna manera parece. Marian, no te veo ahora mismo en pantalla, pero ¿quieres hacer alguna pregunta? No sé si está Marian ya. No, parece que no está. Me plantean una pregunta por el chat, es si se considera que la ética mínima sería equivalente a todo lo recogido en los derechos humanos. Pues no, la ética mínima, por supuesto, contiene los derechos humanos, pero va bastante más allá de ellos. Creo que sería una ética cívica que tiene que tener en cuenta claramente los valores en los que tendríamos que educar y tendría que tener en cuenta todas las aplicaciones de lo que sería no solo los derechos humanos de primera y de segunda generación, sino también los de tercera y cuarta generación, que cada vez están más presentes. Y una cosa que es importantísima, los fundamentos filosóficos de esa ética mínima. Los fundamentos filosóficos se pueden explicar, por supuesto, de una manera complicada, de tal manera que nadie lo entiende, o se pueden explicar de una manera que sea accesible. Es posible hacerlo de una manera accesible. Con respecto a los derechos humanos, tengo que decir, los firmo ya. Es decir, que estoy absolutamente a favor de los derechos humanos. La fecha de la declaración es de las pocas que me sé, además de la de mi año de nacimiento. Es decir, que las fechas sé pocas, pero esa me la sé. Pero los derechos humanos tendrían que tener toda la dimensión de los valores que tiene que salir a cuenta de ellos, cómo sería la aplicación en el carácter. Y además, como recordarán, se decía de los derechos humanos que mientras no busquemos en qué se fundamentan, hay acuerdo. Pero si buscamos el fundamento, empiezan los desacuerdos. Eso se ha dicho por parte de gentes muy sabias que efectivamente tienen razón. Los derechos humanos
hay una fundamentación en la propia declaración al principio, la dignidad humana y todos los miembros de la familia humana. Pero la gente dice, ¿y qué es la dignidad humana? ¿Dónde se fundamenta la dignidad humana? Y en ese caso no hay más remedio que recurrir a fundamentaciones filosóficas. Lo siento, porque es de mi gremio y parece que estoy barriendo para casa. Pero bueno, si barrio para casa tampoco pasa nada. La cuestión es que efectivamente a lo largo de la historia del pensamiento quienes han encargado de dar esas fundamentaciones son los filósofos, y yo entiendo que efectivamente una ética cívica tendría que tener los valores, que serían los valores ciudadanos, que son valores que van variando, no solamente son los derechos. Claro, es que esto es muy importante. En este mundo no hay solo derechos y deberes, hay mucho más que derechos y deberes. Existe todo el mundo de los valores. Y cuando estamos hablando de la naturaleza y de que hay que valorar y cuidar la naturaleza no está en el terreno de los derechos humanos. Y si se habla de los animales, tampoco está en el terreno de los derechos humanos, sino que la ética cívica serían todos aquellos mínimos de justicia referentes a la naturaleza, referentes a los seres humanos, referente a los animales, referente a todo esto que vamos pensando que no se puede caer bajo ello. Sin caer bajo mínimos de humanidad formaría parte de la ética cívica y tendría también incorporada, por supuesto, la fundamentación filosófica, porque razón y emoción tienen que ser fundamentales para educar. No sé si he contestado. Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada esta sesión y vamos a pasar al siguiente punto, que era hacer un resumen de las conclusiones de los 3 seminarios que hemos tenido a lo largo de estos 3 últimos días, bueno, aunque han sido alternos, para pasar ya a la clausura final. Entonces paso a leer las conclusiones obtenidas de estos 3 días. Comenzamos el seminario web sobre la convivencia escolar con la inauguración de la ministra de Educación, Isabel Celaá. Sus palabras nos recordaron la relevancia de crear espacios de encuentro para la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los diferentes agentes que se ocupan de la convivencia escolar. Entre ellos, las administraciones educativas, entidades, docentes, en definitiva, profesionales de la educación que trabajan por el bienestar y el bien común de los niños, niñas y adolescentes. Melinda Hawkins, directora del Centro del Reino Unido Transforming Conflict, nos contó cómo trabajar la convivencia escolar y abordar los conflictos que se producen en la escuela desde la aplicación de su modelo de prácticas restaurativas, en el que el profesorado tiene un papel fundamental, ya que sirve de ejemplo a su alumnado, en este caso, cuando resuelve un conflicto. La conclusión de su ponencia se puede resumir en los 5 principios en los que se basa la práctica restaurativa. Todos tenemos nuestra propia perspectiva e interpretamos las cosas dependiendo de nuestra personalidad, emoción y experiencia. Y todas las perspectivas son importantes porque todo el mundo ha de sentirse escuchado. Debemos reconocer que los pensamientos de los demás influyen en las emociones y éstas influyen en las acciones. Hay que tener en cuenta que cuando alguien dice o hace algo es fruto de sus pensamientos, y tenemos que ser muy sensibles a las circunstancias en que se produce una acción. Por ello, debemos desarrollar un entorno de escucha y de empatía. Lo que hacemos y decimos tiene un impacto en las personas que están a nuestro alrededor, para mejor o para peor. El comportamiento está basado en las necesidades que tiene el alumnado. Cuando se cubren nuestras necesidades, podemos dar lo mejor, y cuando estamos resolviendo problemas, tenemos que preguntar a los demás qué necesitan para poder desarrollar una estrategia que permita atender esas necesidades. Este 4º principio enlaza con el último. Las personas que mejor resuelven el conflicto son las que se han visto más afectadas. Igualmente, hemos conocido recursos para desarrollar la convivencia positiva y la cultura de la paz de Isasu Andueza, Miguel Ángel Modrego, Ángeles Grado, Victorino Mayoral. Podemos tomar nota de algunas de sus ideas claves, como fueron: los derechos humanos no se pueden abordar en la escuela de una manera superficial, sino que se deben trabajar de forma precisa y con numerosos recursos pedagógicos. La mejora de la convivencia escolar necesita de la generosidad y del aprendizaje mutuo como motores de la transformación. Todo el personal, docente y no docente, que trabaja en un centro educativo es importante, así como el espacio
donde todos viven y conviven. La incorporación de las familias en la gestión de la convivencia, sobre todo en educación secundaria, debe convertirse en un hecho. Se debe fomentar un buen uso de los medios de comunicación y el apoyo a las buenas prácticas en este tema. Es necesario tener tiempo para escuchar a los que nos piden ayuda para poder protegerlos. El conocimiento, reconocimiento y respeto son premisas para trabajar la convivencia. La apuesta por un plan de convivencia de centro compartido es responsabilidad de todos. Para ello, los docentes debemos ser competentes y tener voluntad de cambio, haciendo no para el alumnado, sino con el alumnado. Este cambio de mirada hará que convirtamos a los estudiantes en una ciudadanía activa, libre, justa, responsable, solidaria y comprometida con la convivencia positiva. La educación para la convivencia es la educación cívica, la educación para la ciudadanía o la educación en valores que ha de acompañar al proceso de socialización de los estudiantes para que vivan en democracia. En la segunda sesión, los docentes que participaron en el seminario web nos contaron sus experiencias en centros de infantil y primaria, secundaria y formación profesional que pueden servir de inspiración a otros centros. Así escuchamos que funciona: sé valiente, actúa y pide ayuda. Promover el diálogo igualitario entre el alumnado y el profesorado para que aquel sienta la confianza de que va a ser escuchado. Cambiar el vocabulario para concienciar sobre lo que implican nuestras palabras y nuestros actos. El chivato se convierte en valiente y el parte de disciplina en un boletín de consecuencias. Buscar aliados para crear espacios innovadores y cooperativos donde la tecnología sea un recurso que favorezca la inclusión. Apoyar la formación docente en materia de convivencia escolar basada en la evidencia científica, así como formar al alumnado en facilitar la integración del alumnado nuevo. Fomentar la ayuda entre iguales, la mediación, valorar la cultura y lengua de origen, característica común a la escuela del siglo XXI. Usar la biblioteca escolar como un espacio inclusivo y abierto a toda la comunidad. Con todo lo anterior, es posible conseguir un cole de todos y de todas, para todos y para todas. En la mesa redonda, aprender a convivir en una sociedad global, plural y cultural y multicultural, hemos aprendido que trabajar por la inclusión y la cohesión social diversa no es una opción, es el único camino para mantener una sociedad democrática, pacífica y que pueda progresar. La igualdad entre hombres y mujeres es una condición inherente a las democracias y la igualdad se aprende. Por lo tanto, esta puede y debe enseñarse para construir una sociedad igualitaria y justa. Una herramienta poderosa es el aprendizaje-servicio, ya que se basa en la ética del cuidado, en la fraternidad y en la responsabilidad de todas las personas en la construcción de un mundo más justo. Por último, Adela Cortina nos ha dado una lección sobre la educación para la justicia y la paz en el siglo XXI. Nos ha propuesto un camino educativo hacia una sociedad justa y en paz, sustentado sobre bases éticas. Educar para la convivencia es una tarea ineludible de las sociedades pluralistas y democráticas, siempre que se encamine a construir la justicia y la paz. Para lograrse no cabe contentarse con la situación presente, sino que es preciso educar para un futuro mejor. Un futuro que debemos anticipar creándolo, porque ignoramos qué nivel de desarrollo tecnológico podrá alcanzarse, si nos encontraremos con nuevas epidemias, cómo evolucionará la situación política y social. Nos ha propuesto que es imprescindible incorporar la asignatura de ética cívica al currículo, que incorpore unos mínimos de justicia para que el alumnado decida qué es lo que merece la pena respetar y que respetar la diversidad es un deber que enriquece. La educación ha de dotar al alumnado de competencias y habilidades para sus planes de vida individual y social. Es importante educar para conseguir la felicidad, pero siempre desde la prudencia y desde la justicia y la compasión, emociones imprescindibles en educación. Y antes de cerrar este espacio de conclusiones, quiero dar las gracias a todos y a todas las personas que han participado en todos estos seminarios.
a los asistentes que nos han acompañado a lo largo de 3 días, y espero que estos seminarios hayan sido un estímulo para que todos continuemos trabajando por la creación de escuelas más tolerantes, más plurales y más democráticas. Para finalizar, voy a dar la palabra al secretario de Estado, Alejandro Tiana, que va a cerrar esta serie de seminarios. Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias, directora Lola, y a todas las personas que habéis hecho posible este encuentro. Veo a algunos buenos amigos por ahí, veo a Adela Cortina, veo a otras personas que conozco y a otros que no conozco, pero que estoy encantado de poder veros también. Siento no haber podido estar todo el tiempo, pero no quería dejar de pasar la ocasión de venir a cerrar el encuentro, porque la verdad es que le estamos dando la mayor importancia posible a retomar las actividades que en su día, cuando yo era secretario general de Educación, aquí en este mismo ministerio empezamos con el Observatorio de la Convivencia Escolar, y que la verdad yo creo que dieron mucho fruto, porque dieron la ocasión de empezar a plantear en positivo una serie de problemas que entonces se planteaban más bien en términos negativos, como acoso, como violencia contra los jóvenes, etcétera, fenómenos que sin duda existen, pero fenómenos también, sin duda, que necesitan un planteamiento positivo de qué cosas son las que tenemos que construir y no solo qué cosas son las que tenemos que evitar. Y esa es la idea que ha llevado siempre a este observatorio a trabajar, ¿no? A lo largo de estos meses nos ha preocupado volver a retomar todas las actividades del observatorio, porque teníamos previsto haber constituido su pleno y haber convocado un congreso, retomando la senda de los que en su día hicimos, y la pandemia y el confinamiento nos lo impidieron, desgraciadamente, hacer cuando ya estaba todo organizado prácticamente, ¿no? Y entonces lo que no queríamos era simplemente ir dejando pasar el tiempo y no actuar, y por eso decidimos ir a este modelo de web seminario web, para poder sustituir aquellas actividades que en principio estaban pensadas para ser un congreso, ¿no? Yo creo que fue una buena decisión. Yo creo que nos ha permitido, aun con todas estas limitaciones que tienen los modos de comunicación a los que nos estamos viendo abocados, para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Y desde luego, tanto la directora Lola como la subdirectora Puri se lo han tomado muy en serio para hacer que esto sea posible, ¿no? Y sé que han buscado los mejores medios, los mejores y las mejores ponentes para desarrollar todo este trabajo, ¿no? Así que me siento satisfecho de poder subir aquí hoy con vosotros, poder deciros muchas gracias por la participación, a cada uno en el nivel que le haya correspondido, como ponente, como asistente, como organizador o organizadora, y a cada uno por lo que le corresponda, ¿no? Y desde luego expresar nuestra voluntad, no solo deseo, sino voluntad, de que esto no sea una actividad aislada, sino que vaya a ser nuevamente un inicio de todas estas actividades que veníamos desarrollando en tiempos, a las que tendrán que sumarse actividades de formación, como las que ya en su día hicimos y que tan buenos resultados dieron, y sobre todo trabajo con los actores y con los principales agentes educativos, profesorado, familias, centros, equipos directivos, etcétera, para hacer realidad un avance en la convivencia escolar. Yo creo que los indicadores que tenemos en general nos dicen que España, en fin, es por lo menos un tema que se toma en serio. En algunas cosas podemos estar más contentos de cómo se plantean. Algunos estudios de la OCDE recientes nos dicen que el ambiente que se vive en general en las escuelas españolas es un ambiente que es mejor que el de muchos otros lugares,
pero eso no nos debe simplemente satisfacer. Yo creo que aquí el objetivo es acabar con situaciones de ruptura de la convivencia y más si hacen daño especialmente a las personas, como a veces es el caso, ¿no? Son fenómenos que algunos de ellos se están produciendo por vías novedosas, simplemente porque utilizan medios que antes no existían y que a todos nos deben alertar. Al mismo tiempo, nuestras comunidades educativas, nuestros centros educativos han puesto en marcha ya un buen grupo de iniciativas en desarrollo y apoyo de la convivencia. Por tanto, tenemos de dónde aprender buenas prácticas y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Así que muchas gracias. Termino como empezaba esta intervención y sobre todo en este momento me permitirán todos los asistentes que les dé las gracias a todo mi equipo, a todas las personas que desde aquí, desde el Ministerio, llevan mucho tiempo trabajando para que esto sea posible. Así que encantado de veros y de volver a vernos en cuanto tengamos ocasión nuevamente. Muy buenas tardes y muchas gracias.